Él te decía, ¿cómo medir el impacto del papado de Francisco? Vamos a acotarlo, si querés después hablamos en términos más generales, en la Iglesia Católica en general y en la Iglesia Católica Argentina. Bueno, yo le decía a Luispa y te decía a vos que es difícil de medir eso, pero está claro que modificó el rumbo. A ver, ¿qué significa que modificó el rumbo? Cambió la agenda, pero cambió la agenda no solo para la Iglesia, cambió la agenda para el mundo, cambió la agenda para la sociedad, un poco lo que decía Mariano. Es decir, puso otros temas en agenda. Y este video que vimos al comienzo, cuando él dice, hagan lío, pero también dice, abramos la iglesia. Y cuando dice una iglesia abierta a todo, no es solamente para que la iglesia salga, es para que todos entren, ¿no? Y Claro. entonces dice, con todos, todos, todos. Y el todos, todos, todos es todo, sin exclusión. Digamos, y esto modifica la correlación de fuerzas, si quieren decirlo de otro lugar, en Sí. la propia iglesia. Claro. Esto me parece que es... Lo cual, además, es uno de los puntos de resistencia. Porque ¿y quién se resiste? Y se resiste el clericalismo, a él le pone nombre, se resiste quienes tenían la vaca atada dentro de la iglesia, es decir, este es el poder, es decir, no, a ver, hace un gesto además que es la propuesta de sinodalidad. Es una propuesta de participación. ¿Qué quiere decir sinodalidad? Sinodalidad quiere decir una iglesia en asamblea. Una iglesia en asamblea que dice, además empieza a decir, no, pero esto no es solamente, los sínodos eran solamente de los obispos. Dice, no es solamente los obispos. Los obispos son los curas, son las mujeres, son los laicos, ¿sí? Los religiosos, y además hace gestos como decir, bueno, pero no vienen de adorno acá. Opinan, hablan en la última sesión del día y votan. Entonces, claramente, esto es un cambio. Eso baja a las diócesis, baja. Y entonces vos tenés hoy sínodos diocesanos en cada diócesis, en cada provincia eclesiástica, que antes no ocurrían. ¿Eso qué es? Eso es romper una estructura de poder. Eso es empezar a meterle brechas a lo que era el poder concentrado de la jerarquía. Es decir, asume que la Iglesia Católica es una organización de poder y decide utilizar ese poder en función de ciertas agendas. Sí, pero además él se recorta el poder. Él mismo se recorta el poder. Que el primer paso es recortarse él el poder. Bueno, yo no decido todo. Acá convoco a un sínodo, convoco a una asamblea y hablen, los escucho. Claro. Los escucho. Y no me reservo ni siquiera el poder de escribir un documento final. No, ustedes hacen aportes, ese documento, y yo quizás agregue cosas desde otra mirada, otra experiencia. O sea, me parece que en lo que está es la ejemplaridad. Entonces después es difícil para un obispo llegar y decir esto es así o de esta manera. No, pero viene la señora de la parroquia o el señor de la capilla y le dice, ¿sabés qué? Pancho de Flores dice otra cosa, ¿eh? Claro. A ver, Washington, vos decís que cambió estructuralmente la dinámica de la iglesia, o al menos... No, lo que pasa es con la palabra estructural yo tengo un problema. Es decir, el cambio estructural es siempre mediano y largo plazo. Entonces, cambió parte de la estructura de la iglesia, pero él mismo asumió de que ese camino es inconcluso. Él había planteado una meta al 2028, diciendo, bueno, este camino de sinodalidad termina en el 2028, hay que cerrar un montón de cosas. Pues tenía claro que hoy hay resistencias importantes. Pero además, no es que él se lo inventó. Es un hombre muy inteligente, ha sido un hombre, el tiempo, ¿verdad? Ha sido un hombre muy inteligente, conoce mucho, entonces dice, esto empezó con Juan XXIII, con el Concilio Vaticano II, con el Papa Juan XXIII. ¿Qué características tenía el Concilio Vaticano II? Fue esto, es de un documento que es... ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando del 66, digamos. Dice, bueno, tiene un documento que es gozo y esperanza, Gaudium et Spes, y es esto, hablemos a la sociedad. Lo que dice Juan XXIII es, abramos las ventanas hacia la sociedad, tenemos una iglesia cerrada. Viene Juan XXIII, abre el Concilio Vaticano II, detrás de él viene Pablo VI, un hombre incluso más
más claridad conceptual que Juan XXIII. Juan XXIII era un carismático. Pablo VI es un teórico. Y después viene el repliegue. Viene Juan Pablo II, viene Wojtyła de la periferia de los países socialistas, polaco, y viene Ratzinger. Él dice, bueno, lo que hay que hacer es retomar aquellas... Yo no estoy inventando nada. Lo que hay que hacer es poner en camino aquello que Juan XXIII, Pablo... Por supuesto, él no excluye, no hace la separación y dice, Juan Pablo II, esta disquisición que yo hago, que es una lectura más político-social, hasta, yo diría, eclesiológica, pero él lo que está poniendo, se está poniendo, y dice, para los que me dicen que yo estoy cambiando todo, yo no estoy inventando nada, yo me estoy insertando en una... Y él tuvo una claridad recién con lo que vos decías sobre la conciencia de la finitud, ¿no? Que él sabía que este era un cambio mucho más largo, entonces tomó las previsiones para que esto pudiera continuar. Por eso nombró 73 cardenales de los 138 que van a votar. Bueno, hay 73 que lo puso él. Eso lo vamos a hablar en un ratito cuando pensemos en qué es lo que se está jugando a partir de ahora. ¿Cuándo comienza el cónclave? No está, todavía no se sabe, pero... Son 10 días más o menos. Sí, digamos, si el entierro es el domingo, tienen que ajustar todos los mecanismos, empezará la otra semana y después la otra pregunta, ¿cuánto dura? Y puede durar una semana, puede durar 3 días o puede durar un mes. Bueno, ahora nos vamos a meter en eso. Quiero preguntarle a Washington Uranga su mirada sobre las transformaciones en la Iglesia Católica Argentina, pero antes vamos a escuchar la palabra de Marcelo Colombo, en exclusivo, charlando con QR hace un ratito nada más, porque él es, por supuesto, ejerce su función en Mendoza, es el presidente de la Conferencia Episcopal. Corregime... Sí, es el presidente de la Conferencia Episcopal, es el arzobispo de Mendoza. Que es la máxima autoridad en términos de... Elegida por sus pares, además. O sea, tiene el consenso del resto de los obispos. Elegida por sus pares democráticamente en asamblea. Bien. Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal, charló con QR, le preguntamos sobre el legado del Papa Francisco en la Iglesia Argentina. Nos contestó, por supuesto, en el aeropuerto mientras venía hacia Buenos Aires. Dale. En primer lugar, sobre la Iglesia y la comprensión de la Iglesia, ¿no? Como una servidora de los hombres en salida, es decir, lejos de estacionarse en los espacios tradicionales, una comunidad de personas urgidas por el amor para servir. Lo segundo es la centralidad del pobre, de los descartados, de los que estaban muchas veces invisibilizados por los sistemas. Tercer punto, la causa de la paz, que me parece que lo ha tenido como un artífice, como un agente de paz. Y por último, el tema ambiental, ¿no? El Laudato Si, el cuidado de la creación, el respeto por la naturaleza y sobre todo por lo que entraña como casa de las personas. Yo creo que nos habló de Jesús, nos habló del amor y sobre todo nos invitó a dar testimonio de ese amor con una vida coherente, llena de entusiasmo, de pasión evangélica. Creo que ese es el legado que ha dejado y la identificación en el lenguaje, en el modo de ser con tantos de nosotros, ¿no? Porque era uno de nosotros llamado a servir como Pedro en Roma. Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal, le preguntamos también por esto que tanto resaltamos en el arranque del programa, el rol que le da Francisco, que le daba, pero le da, a los movimientos sociales, en aquello de estar en contacto permanente la Iglesia en los territorios y que la Iglesia no es la que tiene la verdad respecto de las necesidades de los sectores populares y que los movimientos sociales cumplen un rol muy importante. También sobre esto le preguntamos a Marcelo Colombo. Nunca se imaginó trabajando solo desde los lugares propiamente institucionales de la Iglesia Católica, sino también de los cristianos en esos otros sectores o en esos otros lugares de servicio. Muchos cristianos en movimientos sociales, en partidos políticos, en organizaciones, eran también llamados y convocados, ¿no? Siempre hay como una apelación a un nosotros más grande de parte del Papa Francisco. Por eso también el diálogo interreligioso y ecuménico.
Y finalmente le pedimos una reflexión al presidente de la Conferencia Episcopal respecto de la justicia social, casi que guiaba la acción de Francisco y esto nos decía. Creo que esa voz se ha multiplicado porque ahora no solo un hombre, sino todos los que hemos recibido este testimonio y que sabemos que tiene que ver con las implicancias de nuestra fe, de manera que creo que no es una voz en soledad que se ha apagado, sino miles y miles de voces que replican la necesidad y la vigencia de esa sensibilidad. Vuelvo a preguntarte, Washington, ¿qué responsabilidad tiene Marcelo Colombo, con quien charlábamos recién, al frente de la Conferencia Episcopal? ¿Y qué significó el papado de Francisco para la estructura de la Iglesia argentina? Cambió la estructura de la Iglesia. O sea, ¿En qué sentido? ¿Cómo? A ver, primero, hay obispos más jóvenes. Fue nombrando obispos más jóvenes. Obispos afines a su perspectiva. Entonces, la conformación de la Conferencia Episcopal cambió. Es decir, el episcopado argentino, a ver, durante mucho tiempo el episcopado argentino era uno de los más conservadores de América Latina, pero además uno de los más viejos en edad, ¿no? Digamos, bueno, eso cambió. Hay obispos más jóvenes. Los obispos argentinos tenían 70 años, ahora hay obispos de 45, de 50 años. Además, con trayectorias vinculadas a los espacios populares, a las parroquias, a las capillas. Entonces, eso cambia. Y de hecho, el dato más evidente es que Marcelo Colombo sea el presidente de la Conferencia Episcopal. Marcelo Colombo fue, por encargo de Francisco, el promotor del proceso de beatificación del obispo mártir Angelelli, Enrique Angelelli. Asesinado por la dictadura. Asesinado por la dictadura. Bueno, eso fue Marcelo Colombo, obispo de La Rioja. Siempre dijo lo mismo que dice ahora y en noviembre pasado los obispos decidieron, por mayoría, elegirlo como presidente de la Conferencia Episcopal. Y hay sectores que están agazapados tratando de recuperar control Seguro. a partir de la muerte de Francisco. Seguro, seguro. Sí, claro que los hay, claro que los hay. Hay obispos que no te lo van a decir porque se guarda la formalidad institucional, pero está claro que hay obispos que han resistido y que critican a Francisco. Han dicho cosas más o menos irreproducibles. Algunos de ellos, ex arzobispo de La Plata, sigue publicando hasta hoy columnas en el diario La Prensa y diciendo que Bergoglio no es ni siquiera católico. Monseñor Aguirre. Sí, claro.